Bueno, seguimos haciendo el cafecito. A propósito de lo que conversábamos hace un rato, de esto de la campaña anti-argentina, si es que es una campaña, si es que es un movimiento de redes sociales, de medios de comunicación, de artistas, cantantes. Bueno, un poco lo que veníamos conversando. Ayer a la tarde me puse a leer bastante sobre el tema, a ver qué andaba dando vueltas y qué se podía sacar como conclusión, si es que hay una conclusión de todo esto. Una de las cosas más interesantes que vi fue una nota que escribió el colega Marcelo Falac en Letra P, que se titula La Argentina cancelada, no soy yo, sos vos, y que pone esta ola de xenofobia contra el país, el foco más bien en lo que es cada país o cada uno cada una de las personas que emite cierta opinión contra la Argentina, calificándola de racista o de xenófoba. Vamos a saludarlo, Marcelo, que nos atiende hoy en la mañana. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo te va? Bueno, bien. Yo ayer te decía, a mí me encantó la nota que escribiste, después la vamos a compartir en las redes para que nuestros seguidores también, los oyentes, puedan un poco interpretar lo que marcabas vos, que es poner eso, poner el foco en el odio en general que tienen en algún país o alguien que emite esa opinión contra la Argentina para espejarlo de alguna manera. A mí me parece que sí, y te agradezco mucho que compartas la nota y todo lo que dijiste. A ver, a mí me parece que, a ver, primero que nada, como un disclaimer, decir que toda esta polémica no quita que esté bueno que nosotros en Argentina analicemos, revisemos nuestras formas de racismo, de xenofobia, de discriminación en general. Cualquier mujer que nos esté escuchando sabe de qué estamos hablando, cualquier persona trans sabe de qué estamos hablando, cualquier miembro de minorías, ya sean nacionales o étnicas, saben de qué estamos hablando. Ahora, ya esto entramos en el terreno de las impresiones personales. Quería dejar esto aclarado porque me ha pasado en las últimas horas de conversar incluso con amigos de países hermanos de América Latina, que te escuchan, pero te dicen, bueno, pero ustedes tienen que revisar, ¿no? Y por supuesto sí, nosotros tenemos que revisar, como tienen que revisar todas las sociedades. Dicho esto, a mí me parece que realmente todo esto es, primero que nada, absolutamente injustificado y basado en una enorme ignorancia, toda esta... No me gusta decirle campaña anti-argentina, ¿viste? Como se plantea en algunos medios, porque me suena muy a la época de los militares, cuando en Europa se hablaba de las violaciones de los derechos humanos, así que prefiero evitar ese calificativo. Pero bueno, toda esta ola de xenofobia, ¿por qué es eso? Digamos, simplemente cuando vos escuchás que alguien en un grupo o en un país o en una opinión pública empiezan a cundir preconceptos contra los argentinos, los judíos, los árabes, los colombianos, bueno, ahí tenés un problema. O acá los bolivianos, los paraguayos. Bueno, realmente hay un problema. Yo lo que sostengo es que, así como es injusto que cualquier persona que sufre un abuso tenga que probar su inocencia, también es injusto que quien sufre una discriminación tenga que probar que no pertenece, que no encuadra dentro del estereotipo del prejuicio del odiador. Que nosotros somos una sociedad que tenemos defectos, seguro, que individualmente muchos de nosotros tenemos defectos, seguro, pero eso no me parece que sea un rasgo de la argentinidad. Sí me parece que es un rasgo de la argentinidad, y esto te lo digo por laburo. Yo hice 30 años política internacional, viajé bastante, no puedo decir que un montón, pero viajé bastante, conocí toda Sudamérica, fui a Marruecos, fui a Egipto, fui a Corea, fui a Bueno, es un montón. Taiwán, fui a España, Francia, Alemania, Estados Unidos 20 veces, qué sé yo, y te podría seguir. Yo estoy seguro de esto, que somos una de las sociedades del mundo más abiertas y más acogedoras con el inmigrante. Esto te lo puedo afirmar sin ningún tipo de duda, y creo que uno lo puede recoger
hablando con cualquier hermano venezolano de los 250 o 250.000 que vinieron en los últimos años, e incluso con hermanos paraguayos o peruanos que muchas veces escuchan frases despectivas, pero que a pesar de eso pudieron hacer su vida, también encontraron amistades, encontraron solidaridad, encontraron pareja. Entonces me parece que esta ola brutal, brutal de xenofobia, y es brutal cuando agarran a un pibe y lo fajan en patota en una estación céntrica del centro de Madrid, cuando agreden por la calle a una chica, cuando golpean furiosamente las puertas de un subte que se acaba de cerrar para intimidar a una persona que está con una camiseta argentina adentro, y todo esto es lo que está pasando en España para mi desasosiego ante el silencio absoluto del gobierno socialista de Pedro Sánchez. El problema es el otro, no soy yo, sos vos. Entonces yo lo que planteo, y lo estoy haciendo largo, pero cierro con esto y te escucho, sí, sí. Es que el odio, la xenofobia, la discriminación operan como esta figura retórica de la sinécdoque, ¿viste? Que es nombrar el todo por la parte, o considerar que una parte representa el todo, ¿viste? El famoso ejemplo medio poético de 100 lanzas avanzaban en el horizonte. Bueno, no son lanzas, son 100 soldados, ¿no? Claro. Bueno, entonces aquel que odia, odia a priori. Y después ve un argentino que es arrogante, o un futbolista que procesa mal la frustración y faja a uno que le viene a decir no sé qué cosa también. Entonces dice, ¿viste? Todos los argentinos son arrogantes y son violentos. Claro, claro. Entonces es una sinécdoque. El odio viene primero y después viene la justificación. ¿Y por qué crees? Y la verdad, yo en lo personal no me voy a subir a eso. Que el odiador se haga cargo de lo suyo, que crezca, que madure, que revise sus cosas si es que quiere. Nosotros resolveremos nuestros problemas internos, pero la Argentina, nuestra Argentina, de ninguna manera es esa porquería que pretenden describir. ¿Y quiénes pretenden describirlo? Yo te digo, o sea, vi los videos que vos marcaste recién, vi algunos posteos de Samuel L. Jackson, de algunos artistas. Ahora, ¿cómo surge esto? ¿Dónde está el embrión de esto? ¿Qué fue después de la Copa del Mundo, después de la final? No, yo creo que es previo. Yo creo que hubo una fragua muy, muy larga, te diría de siglos, en el Facundo. Veía en las redes el otro día y la verdad no tenía fresca la memoria de ese tramo del libro y lo fui a buscar y sí, efectivamente lo dice. Sarmiento ya hablaba del mal modo en que nos miraban en América, dice él, en América. Son modos de exceso de confianza. O sea, puede ser que haya algo que tenga que ver con ciertos sectores de la sociedad porteña, cuando viajan, que se muestran de determinada manera, puede ocurrir, de cualquier manera es abusivo. Primero el juicio sobre esa gente y segundo el juicio sobre todo un país que no está representado por esa gente. Claro. Yo creo que hubo una fragua muy larga que en América Latina, demasiado tiempo sin que nadie replanteara nada ni hiciera nada, también nosotros, sin que nosotros tratáramos de mejorar nuestra imagen, esta historia del argentino canchero, violento, prepotente, ventajero y hasta corrupto. Y se lo dejó pastorear eso. Y me parece que eso es un caldo de cultivo, que después sí, los mundiales excitan las pasiones nacionalistas más bajas, acá y en todos lados. Y después, es una suma de factores, ¿no? Y después me parece que hay un irritante etnocentrismo en Estados Unidos y en Europa que piensan que todas las sociedades del mundo tienen que ser iguales a las suyas en composición étnica. Entonces empezó esto en 2018, 2022, con una pregunta tan rápida que ni siquiera le di mayor importancia. Acá nos reíamos de ¿cómo es que no hay jugadores afrodescendientes en la selección nacional? Bueno, pues porque no hay tantos afrodescendientes con una fisonomía tan nítida en la sociedad nacional. Ese es el tema. Entonces eso empezó, entonces sale Samuel L. Jackson a decir no hay negros, son racistas, y sale una legisladora demócrata a decir que este país tiene un largo historial racista, pero ese es el etnocentrismo de ellos, y después sale, esto es una enorme decepción para quienes nos consideramos progresistas, sale el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis,
a decir, a mí, a ver, yo soy muy futbolero, pero la verdad el resultado de la final me importa tres pintos con todo esto. Ujú. Pero él sale a decir que el triunfo de la selección española es una historia del multiculturalismo sano y constructivo, una cosa así, sobre, bueno, sobre el contrario uno tiene que presumir. Sí, que en ¿Y realidad quién le dijo que en la Argentina? si te pones a pensar, muchos de los países que recién mencionabas que tienen jugadores afrodescendientes tienen cierta, se dirigen de cierta manera o tienen cierta apertura hacia esos afrodescendientes que juegan muy bien al fútbol y les sirven para la selección, pero no para el resto de la sociedad, que en muchos casos... Exacto, ¿dónde hay CEOs afrodescendientes en España? Claro. ¿Dónde hay, no sé, ingenieros nucleares afrodescendientes en España? Uh-huh. Entonces, ese multiculturalismo del que nos quieren hablar es un multiculturalismo de cartón, que Uh-huh. tiene que ver con atletas que se destacan porque son buenísimos y punto. Uh-huh. Y Uh-huh. punto, porque siguen siendo sociedades, yo no voy a decir racistas porque no voy a caer en la misma generación, pero profundamente atravesadas por el problema del racismo. Acá la Argentina optó por otro modo de integración, que no es el multiculturalismo. Acá en la Argentina, para bien o para mal, desde los albores de nuestra argentinidad, se optó por dos cosas. Uno, y hay que reconocerlo y hay que saberlo, y todos tenemos conciencia de esto, por la aniquilación violenta de culturas indígenas. Uh-huh. Esto está claro. Sí. Ahora, esos genes están en todos nosotros. La Argentina, vos vas por la calle, no es una Argentina blanca europea en promedio, claramente. Y también hay genes de afrodescendientes en muchos de nosotros. Uh-huh. Ahora, la Argentina no optó por el modelo de la enfatización a rajatabla de la particularidad, sino por generar una nueva identidad totalizante. Alguno puede decir con razón que borra o que borró aquellas viejas identidades preexistentes, y otro puede decir también que las integró. Yo te soy sincero, yo me cuento más entre los segundos, Uh-huh. sacando todo lo que tiene que ver con aquellos hechos de violencia. Muchos afrodescendientes murieron en la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, en tanto pobres que eran mandados a la guerra, Claro, más claro. que en tanto afrodescendientes. Muchos murieron en la epidemia de fiebre amarilla, en tanto pobres y que vivían en condiciones de salubridad más precarias, mucho más que por su condición de afrodescendiente. La fiebre amarilla no te preguntaba por el color de la piel. Uh-huh. Y después lo que hubo es una llegada aluvional de inmigrantes, mis abuelos entre otros, y una mixtura étnica, un mestizaje muy intenso. Ayer conversaba con un colega muy inteligente, él, mexicano, que me decía, sí, todo bien, vos tenés razón, Marcelo, pero ustedes tienen un problema, pontifican, ¿no?, desde afuera, que ustedes no reconocen sus raíces indígenas y no reconocen la identidad de pueblos indígenas. Es imposible explicarle a alguien que vive en México y que tiene la cabeza formateada por su propia realidad, donde lo indígena está mucho más presente, Uh-huh. que acá vos tener reivindicaciones de pueblos indígenas o de grupos que se reivindican, digo grupos porque son pequeños, pero que son muy poquitos. Yo nunca en mi vida, yo tengo 58 años, nunca escuché a nadie que me diga yo soy comechingón, Uh-huh. Claro, o soy, no sé, querandí. claro. Lamentablemente son culturas que desaparecieron en este proceso histórico. Uh-huh. Es imposible extrapolar a la Argentina formas de ver las sociedades que son propias de otros lugares. Y bueno, y en esas estamos. Marcelo, ¿y cómo hace un rato mencionabas a Pedro Sánchez, ¿no? En cuanto a la política española? ¿Qué pasa con la política argentina ante esto? Digo, en tiempos donde todos estamos desaforados por opinar de todo en las redes sociales. Vi algún posteo de Javier Milei, que la verdad mucho no ayuda a la construcción o a que piensen otra cosa de nosotros afuera, pero poquito más. Entonces digo, ¿no forma parte del debate político esto de la conversación política? Yo creo que sí forma parte de la conversación política, pero te tengo que ser totalmente sincero. Lo charlaba con muchos amigos, colegas.
Creo que hay una corriente de opinión, obviamente adversa al gobierno actual, que le pone mucha carga, en mi opinión, a lo que hace y dice Milei. A ver, ejemplo, Argentina votó en contra de una resolución en la ONU que declaraba a la esclavitud del tráfico de negros como el mayor crimen contra la humanidad de la historia. Ujú. Y votaron Estados Unidos, Argentina e Israel en contra. Estados Unidos tendrá sus motivos porque tendrá temor a que se le exijan reparaciones en algún momento, Ujú. pero bueno, allá ellos. Pero Argentina no sé qué pito tenía que tocar en ese tema. Ahora, yo pregunto, esa patota de fascistas que le pegaban a un compatriota nuestro en el subte de Madrid, ¿los imaginás enojados porque Milei ordenó ese voto en la ONU o te los imaginás como votantes de Vox? Ujú. Claro. Claro. Entonces yo creo que estamos frente a la eclosión de una situación que responde a una pluralidad de causas, algunas de las cuales las fuimos desarrollando en la charla, es mi opinión por lo menos, Ujú. que por supuesto que esto que vos estás trayendo creo que permea en cierto pensamiento de izquierda, pero bueno, otra vez, digamos, nosotros deberíamos decir que todos los chilenos son de extrema derecha porque el presidente de Chile es José Antonio Kast, o que los brasileños tal cosa porque en su momento los gobernó Jair Bolsonaro, y bueno, ahora el hijo de Bolsonaro está allí tratando de volver al poder, o deberíamos decir que, no sé, que todos los estadounidenses son lo mismo que Donald Trump, o que los propios españoles, tan sensibles ahora con la cuestión argentina y con la cuestión del racismo, por lo menos en una proporción importante, van a hacer lo que indiquen los pasos de un posible, eventual, probable cogobierno del Partido Popular y la ultraderecha de Vox. Ujú. Entonces el problema es la generalización, volvemos al comienzo, es la sinécdoque y me parece la necesidad o la conveniencia de no caer en la tentación de explicar que nosotros no somos tan malos. Ayer veía algunos zócalos en algunos canales de tele. ¿Por qué nos odian? El que odia, odia. Claro. Odia, odia. Es como lo de la pollerita corta, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, allá hay que odie, qué sé yo. Después sí, por supuesto, se pueden ejercer otras formas de acción. A mí me encantaría, para decirte una tontería que se vincula con esto que hablamos del fútbol, que la selección nacional alguna vez fuera a Bangladesh a Ujú. jugar un partido, a Ujú. saludar a la gente, un pueblo que por alguna razón ama la selección nacional. Eso es soft power, ¿viste? Sí. Y como lo que te digo con Bangladesh, te lo puedes decir con Indonesia, con un montón de lugares. Ujú. Y por supuesto las formas de nuestros gobernantes también ayudarían mucho. Claro. Sí, Pero sí, yo bueno, decía hace un ratito, y con esto ya te voy agradeciendo, que tampoco podemos pretender demasiado si nuestro presidente se ha encargado, que nuestro presidente, lo digo, no por la figura de Milei, pero sí porque es el representante máximo institucional de nuestro país ante el mundo, de decir que es un país de fracasados, su vocero dice que es un país bananero, que somos claramente. decadentes. Entonces, bueno, tampoco nos defendemos entre nosotros ante No, cualquier pero eso, embate. eso por un lado, y tenés toda la razón y estoy muy de acuerdo. Pero por otro lado, cuando habla de país bananero, está aludiendo a países bananeros Ujú. también, Claro, que también se ofenden. claro. Entonces, hay que cuidar las palabras. Ahora, insisto, esto no quita que el problema de que el que odia, odia. Y después va a encontrar, pero el vocero del presidente dijo país bananero. Pero el presidente votó tal cosa en la ONU. Pero Marcelo Falá que es arrogante. Bueno, está bien, Ujú. pero yo qué sé, cuando uno viaja, lo que encuentra gente que se levanta a la mañana, que lleva a los pibes al colegio, que se mata laburando. Digo, somos todas personas con peculiaridades, por supuesto, pero todas más o menos iguales y dignas de respeto. Y yo siento que acá se le está faltando el respeto a un país hermoso como el nuestro, con un montón de problemas, pero que justamente sus problemas no pasan por estos lugares abyectos por los que pretenden recorrer personas que piensan desde un etnocentrismo irritante que pasan. Ujú. Ujú. Nosotros no somos la sociedad estadounidense, mientras
cuando yo estaba naciendo, hablo por una cuestión de contigüidad de época, a fines de los 60, mientras en Estados Unidos a los negros todavía los obligaban a sentarse atrás en los colectivos, a usar baños separados y en los colectivos a ceder el asiento si subía una persona blanca, en la Argentina nos estábamos mezclando y casándonos entre nosotros. Claro. Y a mí me parece que eso hace una diferencia grande. Marcelo, un placer enorme charlar con vos y bueno, nada, te felicito nuevamente por la claridad y la nota que ahora vamos a compartir. Gracias por este ratito. Dale, muchas gracias a vos, un abrazo. Marcelo Falac, periodista de Letra P, les recomiendo que